¿Crees que a Morena se le están acabando las excusas para entorpecer la extradición de los políticos señalados por Estados Unidos? No, no lo van a hacer. Han decidido que... A ver, te pongo un ejemplo. Ayer le preguntaban a Donald Trump, ayer o anteayer le preguntaban a Donald Trump, oiga, ya termina el plazo, terminaba el 30 de abril, para que usted pueda así como tener actividades bélicas sin permiso del Congreso. ¿Ya le va usted a pedir permiso al Congreso? Dijo Trump, no, no tengo por qué pedírselo. Sí, señor, sí tiene, mire, la Constitución y las leyes dicen que usted tiene que pedirle permiso al Congreso para mantener una... No, no. Hay otros que lo hicieron antes, no es cierto. Y nadie le ha pedido nunca permiso al Congreso, tampoco es cierto. 11 presidentes le han pedido permiso al Congreso para emprender acciones bélicas. Le da igual a Donald Trump porque sabe que ni los diputados ni los senadores que viven para verlo respirar, que se han convertido en psicofantes y en lamezuelas, nadie le va a reclamar que esté llevando a cabo una guerra en contra de las leyes de Estados Unidos, que era un país de leyes. Te pueden disgustar sus leyes, pero era un país de leyes, ya no es. Y entonces, México tampoco es un país de leyes porque vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Tienes un tratado de extradición firmado con Estados Unidos, me lo paso por los tacones, vale. No, es que hay que ver los detalles. Fíjate, cuando estuvo diciendo Sheinbaum que había que ver los detalles y bien cómo estaba la cosa, cuando el tratado de extradición es bastante claro y los abogados que lo han visto dicen, no es que lo tienes que, primero que nada lo tienes que detener y las pruebas las pides una vez que ya esté detenido. Esa es la realidad de lo que dice el tratado. No me pides pruebas a ver si lo detienes, porque es un tratado entre países para conveniencia de los dos, se supone. Pero cuando dijo eso Isabel Díaz Ayuso, yo me acordé de las Isabel Díaz Ayuso, Claudia Sheinbaum, me parecen tan similares, aunque sean ideológicamente supuestamente tan distintas. O sea, están haciéndose las audiencias para nombrar jueces federales. Los jueces federales se quedan en su puesto para toda la vida. Se supone que tener un juez para toda la vida hace que no tenga compromisos políticos, es decir, que no tenga miedo de que lo echen por quedar mal con el presidente o con alguien, con el partido, con la independencia de la judicatura. Es uno de los elementos clave de la separación de poderes. Bueno, entonces están yendo los nominados por Donald Trump. Les preguntan, oye, ¿quién ganó las elecciones en 2020? Bueno, se certificó el triunfo de Joe Biden. Ya, pero ¿quién las ganó? Bueno, pues se le certificaron el triunfo, pero ¿quién las ganó? El que tuvo los votos electorales. ¿Y quién ganó el voto popular? Bueno, no lo sé. O sea, ninguno de los candidatos a jueces ha estado dispuesto a decir que las elecciones de 2020 las ganó Joe Biden, porque Donald Trump está empeñado en que las ganó. Y luego les pregunta un diputado, bueno, ¿y saben lo que es la 22ª enmienda de la Constitución estadounidense? Uy, no tengo idea. Todos van a ser jueces. Uy, no, es que yo no traté nunca ese tipo de temas, yo estaba en lo penal, y no, es que yo estaba en lo mercantil. Fingieron que no conocían la 22ª enmienda. La 22ª enmienda se hizo después de Roosevelt para impedir que un presidente lo fuera 3 veces. Y lo que dice es ninguna persona ocupará el cargo de presidente de los Estados Unidos más de 2 veces. No es así como muy complicado, ni es de leyes, el lenguaje, el leguleyo de el abogadés, que es un idioma que a veces no entendemos los seres humanos normales. Y dicen estos, bueno, pero eso es un hipotético. No, ¿puede Donald Trump presentarse para un tercer mandato en 2028, me parece que es? Sí. Sí, bueno, las elecciones son en 2027 y sería en 2028. No. Sí, las elecciones en 2027, la toma de posesión en enero de 2028. ¿Podría presentarse Donald Trump una vez más? Uy, pues no lo sé. Bueno, pues habría que ver las circunstancias. Bueno, es que todo esto es muy hipotético, pero quizás habría que hacer Si no, la Constitución dice esto. Usted, según la Constitución, Donald Trump no se puede presentar, y ninguno de los candidatos a jueces dijo, no se puede presentar porque lo dice la Constitución. La Constitución de Estados Unidos está muerta, tan muerta como la mexicana. Las leyes en Estados Unidos están muertas
por lo menos cuando se refiere a lo federal, afortunadamente los estados sí son independientes en Estados Unidos, perdón. Igual en México las leyes son a gusto, o en las inmortales palabras de López Obrador, a mí no me vengan con que la ley es la ley. Así que así estamos. Y yo creo que Morena no va a extraditarlo, si no va a pasar absolutamente nada.